Buenas noches, buenas noches. Shabbat Shalom. ¿Quién está por ahí? Shabbat Shalom, Joel. Qué bueno que estás por ahí. También está César. Shabbat Shalom, César. Bueno, me da mucho gusto. Tatelmita también. Me da mucho gusto poder regresar otra vez a poder compartirles algún pensamiento y espero que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Saben que está escrito en la Torah y dice: Dulce Shabbat Shalom. Está escrito en Sandy, Shabbat Shalom. En el Génesis 2:7 dice: Y el Eterno formó al hombre del polvo del suelo, de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Geo, Shabbat Shalom, Geo. Muy bien. En base a este versículo de la Escritura, nos dice que el ser humano está hecho de dos ingredientes, el cuerpo y el alma. Dice que lo formó del polvo de la tierra su cuerpo y que insufló en él aliento de vida. Shabbat Shalom, Betty. Qué bueno que andas por acá. Está el hombre compuesto de dos ingredientes, que es el cuerpo y el alma. El hombre fue creado de estos dos elementos que son muy diferentes, cuyas esencias son opuestas, cuya naturaleza está en competencia, y ellas son el cuerpo y el alma. Dentro del hombre, el Eterno implantó impulsos y deseos. Saludos, Reinolito. Qué bueno que estás por ahí. Implantó impulsos y deseos que son necesarios para la continuidad de la especie humana, y estos son los deseos por los placeres físicos. Muy bien. El placer, muchas religiones han propuesto que el placer es malo, pero realmente, ¿por qué el Eterno nos daría la capacidad de nosotros sentir placer y nos diría que no lo hagamos? La verdad es que hay un placer permitido, hay un placer, todo placer que es para poder construirnos como persona, todo placer para que el cuerpo sea una herramienta del alma para cumplir los mandamientos del Creador. Es un placer bueno. Todo placer que se vuelve una esclavitud, todo placer que es en exceso el placer, pues tiende a ser malo, como todo en exceso, ¿verdad? Entonces, el Eterno en el Génesis 2:7 formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en su nariz aliento de vida. Y dentro de este corto párrafo o de este versículo nos dan la fórmula de la naturaleza del hombre. Cuando el Eterno creó al hombre, Él unió estos dos elementos para formar su alma viviente. Y estas son el alma espiritual y el alma que tiene que ver con lo físico, el cuerpo. O sea, dos inclinaciones que están en continua guerra o luchando por el poder. Vamos a decirlo así. En este versículo dice, y formó. Esa palabra en hebreo es vayitzer. Vayitzer está escrito aquí con dos yod. Y esas dos yod significa que tiene dos naturalezas. Una inclinación al bien y una inclinación al mal. Una que se inclina por todo lo físico, una tendencia a recibir, a solo querer recibir, a solo querer tener, y una tendencia a dar, a ser altruista, que es el alma pura que el Creador insufló
en la nariz del hombre. Entonces, esa alma pura que llega del trono de la gloria es un alma pura, elevada, sagrada, sublime. Todo lo que desea es bueno y apropiado, lo noble, lo bueno. Y debido a que proviene del trono de la gloria, pues no se enfoca mucho en las cosas de este mundo. Casi siempre está deseando hacer lo bueno y dar a los demás. La otra parte es muy distinta. La otra parte física es la parte que estira los placeres, es la parte que estira el placer corporal, y exactamente podría decirse, sin afán de ofender, pero exactamente como un animal, ¿verdad? Y con todas las pasiones y deseos necesarios para mantenerlo vivo. Es una alma física que desea lo físico. Y si quisiéramos comprender al hombre y encontrarle sentido a lo que lo impulsa y relacionarnos con lo que le importa, entonces necesitamos comprender estas dos naturalezas, ¿verdad? Los instintos necesarios que tiene, donde el alma tiende a buscar al Creador, tiende a las cosas buenas, y el cuerpo que tiende a los impulsos, esa parte que tiende a ser impulsivo, esa parte que tiende a actuar de manera innata, y que es siempre enfocado en cosas mayormente negativas, a los excesos, y no que todo sea malo, pero todo lo que es en exceso tiende a dañar al ser humano. Entonces el Eterno implantó dentro del alma, que tiene que ver con lo físico, todos los impulsos que necesita el ser humano para su supervivencia, el deseo de comer, el deseo de dormir y todas esas cosas. Así como un gato caza ratones por instinto y un pájaro puede comer gusanitos por impulso interno. Y bueno, es difícil imaginar que un pájaro esté pensando, pensar así, o sea, basándome en mis necesidades, así como en mi capacidad de cazar. Lo mejor para mí sería que me comiera un gusano. Ese suplemento alimenticio es el mejor para mí. No creo que un pajarito esté pensando eso, ya que ellos pues no tienen libre albedrío y eso lo hacen por instinto, por impulso. Y de hecho está comprobado que hay estudios que comprueban que los animales criados en cautiverio, como el tigre siberiano, que ha sido crecido en cautiverio, cuando lo sueltan en su hábitat, son tigres que comienzan a cazar por sí solos porque lo tienen en el instinto. Y así el ser humano tiene una guerra dentro de sí mismo en qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer. Y esa guerra podemos nosotros poder explicarla, porque muchas de las veces el ser humano tiende a no ser consciente de esta guerra, como una persona que está fumando cigarrillos, y al final en la noche le duele mucho el pecho porque fumó muchos cigarrillos. Entonces en la noche está pensando y dice: mañana no me voy a fumar, ya no vuelvo a fumar ninguno, no vuelvo a fumarme ninguno. Entonces en la noche pasa el tiempo y llega el día otra vez y haber prometido que no se va a fumar ningún cigarro. Pero después comienza a sentir el deseo de fumar, el deseo, la necesidad de fumar. Y entonces empieza a autoengañarse a sí mismo y empieza a decir: bueno, toda una cajetilla no me va a hacer daño, pero si me fumo uno, entonces no me va a hacer daño. Y empieza a autoengañarse poco a poco. Poco a poco se empieza a autoengañar, se despierta, en principio resiste la tentación, pero cada vez se hace más fuerte. Y a medida que pasan los minutos, finalmente lo oímos decir: bueno, tan solo me fumaré uno. Y vuelve a empezar, y detrás de uno sigue el otro, y cae otra vez en ese círculo vicioso. Pero analizando esto del autoengaño,
si nosotros estuviéramos enfrentándonos solo a alternativas claras, si tuviéramos nuestra claridad mental para poder tomar decisiones, obviamente que no quisiéramos estar pasando por el dolor de la consecuencia. Bueno, nos han enseñado que o es el dolor de la disciplina, de no fumarse ningún cigarro, bueno, de no comer la comida chatarra, o es el dolor de la consecuencia, que es ya el experimentar las consecuencias en el caso de comer comida chatarra, pues de la obesidad o cosas así. Y en el caso del fumador, pues después de haberse fumado otra vez los cigarros, pues vuelve otra vez el dolor en su vida. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que una persona adopte un argumento falaz? E ignore lo correcto, ignore que le va a hacer daño. ¿Qué es lo que hace que una persona diga, es que yo no puedo con esto, no lo puedo dejar? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Podrá ser que el deseo de fumar, el impulso natural ha dominado al impulso verdadero, que es que le va a hacer daño. La verdad, nos vemos obligados a concluir que debe ser algo más que dos voluntades en conflicto. Tenemos un instinto natural, los impulsos, tenemos el alma, que es el alma espiritual, pero ¿quién toma la decisión? ¿A quién le va a hacer caso? ¿A quién se va a rendir? Porque debemos aprender a vivir una vida equilibrada, una vida donde podamos utilizar nuestra alma y podamos utilizar nuestro cuerpo como la herramienta para cumplir nuestro propósito de nuestra vida, para cumplir los mandamientos, para hacer bondad, para poder servir al Creador con todo nuestro corazón. Entonces, quien decide adoptar un argumento engañoso para ocultar la desviación de la verdad, eso es autoengaño, es decir, que una persona muchas de las veces se autoengaña a sí mismo pensando que no tiene la fuerza, pensando que no puede cambiar, que no puede, y eso pasa y termina experimentando consecuencias negativas. Eso es algo muy negativo porque sí hay dos voluntades, digamos, compitiendo dentro de nosotros, esa lucha que hay dentro de nosotros, porque esto es bueno, porque es malo, esto me hace daño, yo debería dejarlo, o cosas así, pero muchas de las veces terminamos cediendo a cosas que no son buenas para nosotros. ¿Por qué es así? Porque el ser humano tiene un instinto autodestructivo. Hay personas que han llegado a hacer corajes tan grandes y han dejado rienda suelta al enojo de una manera que el enojo causa consecuencias devastadoras en la salud de una persona. ¿Y qué es lo que lleva a enojarse? Siempre les he dicho que el enojo es una decisión. El ser humano tiene un instinto autodestructivo muy grande. Muchas de las veces, por no controlar sus emociones, sus sentimientos, termina haciéndose daño a sí mismo y termina a veces cayendo en depresión, termina cayendo provocándose enfermedades a sí mismo muy graves, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que si en algún momento estamos pasando por cierto dolor o cierto sufrimiento, no sea algo que nosotros venimos construyendo desde hace tiempo, que no sea una consecuencia de nuestras malas decisiones, que podamos nosotros siempre tener la capacidad de tener la vista a un futuro, a las consecuencias futuras de lo que estamos haciendo, y podamos nosotros tener esa sabiduría y esa claridad mental para poder nosotros tomar buenas decisiones en el momento. Entonces, el hombre también, pues, vemos que tiene esta alma física. Hay una parte que ansía las cosas físicas, desea comer, desea dormir. El Eterno colocó dentro de esta alma del hombre todas las inclinaciones que necesita para permanecer vivo. Y si él sigue esos instintos, sobrevivirá. Este instinto piensa, siente, y en parte de estos instintos, deseos,
dentro de mí hay una parte que necesita comer y no decimos mi cuerpo tiene hambre, no decimos mi cuerpo tiene hambre, sino decimos yo tengo hambre. ¿Por qué? Porque eso, aunque son dos voluntades en conflicto, somos una unidad y por eso decimos yo tengo hambre, o no decimos mi cuerpo tiene hambre, pues no es así. Sabemos que no es el cuerpo el que ve, porque un muerto tiene ojos y no ve. Sabemos que no es el cuerpo el que oye, porque un muerto tiene oídos y no oye. Es el alma la que está funcionando, pero a través del cuerpo. Entonces, estas dos naturalezas están en conflicto dentro de nosotros. Y nosotros muchas de las veces no somos conscientes de ese conflicto. En las cosas más sencillas de la vida, ¿me lo como o no me lo como? ¿Me espero o no me espero? Muchas de las veces el cuerpo tiene la tendencia de muchas de las veces estar comiendo y muchas de las veces terminamos haciéndonos daños y a veces algunos daños son irreversibles en nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado para que nosotros podamos hacer un servicio al Eterno correcto. Debemos tener un cuerpo sano y una mente sana. Un cuerpo sano y una mente sana. Entonces, dentro de mí hay un conjunto de instintos para buscar actividades físicas y la grandeza del humano es que mi otra parte, la parte que es pura, es inteligente, puede controlar los instintos. La verdad es que nosotros no somos como los animalitos, aunque en algún momento parecidos, pero no somos, porque tenemos la capacidad de controlar nuestros impulsos, tenemos la capacidad de controlar nuestros instintos, de estos elementos que son opuestos, que luchan por la supremacía dentro de nosotros y el control de la persona. La Escritura nos dice en el libro de Jacobo, de Santiago, nos dice Santiago 4:1. Vamos a verlo. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten a nuestros miembros? Pasiones, el diccionario define pasiones como sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, como el odio, como los celos, como la ira, intensos, así dice el diccionario. Entonces, las pasiones son sentimientos, son deseos, y cuando el ser humano deja ir un sentimiento, los sentimientos y las emociones son desproporcionados, entonces hay un secuestro mental, y cuando existe ese secuestro mental, el ser humano ya no puede razonar, ya no puede tener claridad para tomar una decisión correcta, al decir esto me hace daño, esto no me hace daño. Es algo que cuando ya se le da rienda suelta al sentimiento, a la emoción, ya no puede haber claridad en la mente del hombre. Los impulsos, los instintos toman la supremacía, se hacen fuertes y entonces ya no puede pensar el ser humano. Entonces, como resultado de este constante flujo, entre más utilice cualquiera de los dos lados, el lado que más alimente es el lado que más fuerte va a estar. Si tú alimentas tu lado espiritual, si razonas, si estudias, si estás estudiando la Torá, la Escritura, los mandamientos y viendo cuáles son las instrucciones para vivir, entonces tú alimentas tu lado espiritual, te acercas más al Creador y entonces podrás dominar más los instintos naturales. Pero si en dado caso tú alimentas más tus instintos naturales, entonces ellos van a predominar y va a haber un secuestro mental, no te van a dejar razonar y entonces ellos van a dominar y no va a haber una cercanía con el Creador, sino que más bien va a haber un alejamiento hacia el Creador. Y acuérdense que hemos hablado que el propósito del hombre en su mundo es apegarse a su Creador, es parecerse a su Creador en los atributos del Creador, que Él es bondadoso, que Él es bueno, que Él es paciente, que Él es misericordioso, y todas estas cosas que tienen que ver con las cosas espirituales. Y vemos en el libro de Gálatas, dice que manifiestas son las obras del Espíritu, que son el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas
que son buenas, que son obra que es para donde tiende el alma, pero los impulsos estiran hacia el otro lado. Entonces, el lado que alimentes más es el lado que va a estar más fuerte y es el lado que va a predominar siempre en tu vida. Muchas de las veces no tenemos la fuerza para sobreponernos sobre algún impulso, del enojo, de la ira, de la soberbia, del orgullo. ¿Por qué? Porque estamos alimentando esas cosas. Debemos dejar de alimentar esas cosas y debemos empezar a alimentarnos con la escritura, estudiando, razonando, qué es lo que más le conviene al ser humano. Y créanme que muchas de las veces una persona, yo les he dicho, puede tener un sentimiento razonable, es decir, oye, ¿no ves cuánto me ha ido mal en la vida? ¿Acaso no es razonable estar triste? ¿Acaso no tengo razón de estar triste? Pero está bien, puedes tener la razón de estar triste, pero eso es lo que más te conviene, es lo que más le conviene a tu cuerpo, es lo que más le conviene a tu alma, es lo que más le conviene a tu salud, porque al final los sentimientos intensos dañan la salud, más los negativos. Entonces, nos damos cuenta de que debemos nosotros ir siempre en la búsqueda del Creador, en la búsqueda de Dios, de alimentar ese lado que tiende a dar, que tiende a acercarse al Creador, para poder dominar el otro instinto, que muchas de las veces cuando domina el instinto natural o cuando domina la parte física solamente, tiende siempre a ser autodestructiva y eso es un peligro. Debemos autodominarnos. El proceso de esta vida es una lucha constante entre estas dos fuerzas. Idealmente, si una persona tiene éxito, va a empoderar a su alma intelectual y dominará su parte física. La utilizará como una herramienta para poder hacer las cosas que tiene que hacer en este mundo, como un vehículo para poder servir al Creador. Los sabios hacen un comentario que para mostrar una verdad que dice que cuando Dios creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre, y se lo dijo a las cualidades o medidas de carácter y consultó con la verdad, con la caridad y con la bondad. Y la caridad dijo, créalo, ya que va a ser caritativo, le va a gustar dar. La verdad dijo, no lo hagas porque va a echar mentiras. Y entonces ocurrió una discusión entre todas las medidas de carácter, estaban discutiendo, y mientras todas discutían, el Eterno creó al hombre. Y de este comentario enseñan que puesto que la discusión no se resolvió, el resultado es que el hombre es una discusión turbulenta, un ser que está en conflicto, un conflicto sin resolver, entre motivaciones en guerra. Ese conflicto constituye la condición y la esencia de la condición humana. Entonces, nos damos cuenta que somos seres humanos en conflicto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos conflicto dentro de nosotros? Porque hay algo que quiere hacer el bien, hay algo que quiere hacer el mal y estamos luchando siempre dentro de nosotros. Y que claro, ¿quién no quiere ser mejor en esta vida? ¿Quién no quiere ser una mejor persona? ¿Quién no quiere ser una persona de éxito? ¿Quién no quiere ser una persona que pueda estar cerca del Creador? Digo, si una persona, fíjense, lo fácil que es que domine la parte natural. ¿Quieres ser una persona mala, una persona no buena? Bueno, solamente déjate llevar. ¿Quieres ser una persona buena? ¿Quieres ser una persona pegada al Creador? Tienes que hacer mucho esfuerzo. Pareciera ser que todas las cosas en el mundo nos alejan del Creador. Dice la senda de los rectos, dice esto. Pareciera ser que todas las cosas en el mundo tienden a alejarnos del Creador. Entonces, somos seres humanos en conflicto. Tenemos una lucha dentro de nosotros. Somos capaces de tomar decisiones basadas en nuestra inteligencia o en nuestro razonamiento, o somos siempre incapaces de dominar el impulso natural al enojo, a la ira, a la soberbia y a todas esas cosas. ¿Qué es lo qué podemos hacer? Y la verdad es que
Somos más que dos voluntades en conflicto. Siempre hay algo en medio donde está el libre albedrío, donde está ese libre albedrío. Este es el humano. Una contradicción viviente, caminando y respirando, compuesto de estos dos elementos drásticamente diferentes, completamente opuestos en naturaleza, y así encontramos que el hombre siempre actúa de una manera peculiar. Imagínate que te has preguntado que alguna vez te has sentado con una persona a estar en una plática, a estar platicando acerca de las cosas de la vida, acerca de las instrucciones para la vida, una plática muy amena, y después que platicas con la persona, una persona muy honesta, una persona que tiene un comentario muy bueno, pero después nos saludamos, nos vamos a nuestros hogares, pero luego en el hogar de repente te das cuenta que la persona llegó y hubo una discusión con su esposa, le levantó la voz, le gritó a los niños, maltrató a la gente, y uno dice, ¿qué pasó? O sea, estábamos platicando tranquilamente, estábamos pareciera ser que era una persona muy buena, muy honesta, de muchos valores, pero de repente te das cuenta de que hay otra versión de esa persona y te preguntas, ¿será la misma persona de la que estamos hablando? La verdad es que es lo extraño que somos. Atrápame en el momento adecuado y soy una persona muy noble y distinguida. Pero un minuto más tarde podría ser egoísta, y eso es porque hay una lucha dentro de nosotros por ser mejores personas. Todos estamos trabajando el carácter, todos estamos trabajando por ser mejores, todos estamos trabajando por apegarnos al Creador. Y saben, a veces no gastamos suficiente energía observándonos a nosotros mismos y viendo quiénes somos en realidad. Y por eso pasan esas cosas. Como les decía, ¿hablamos de la misma persona? Entonces, estamos tan acostumbrados a explicar nuestro comportamiento, a justificar nuestro comportamiento. Y realmente debemos observar nuestro comportamiento y analizarlo para saber si es correcto o no. Y sabemos, hay dos lados siempre que están en guerra dentro de nosotros. Ahora, no podemos perder el control, porque perder el control, en otras palabras, si dejamos que nuestro instinto natural gobierne, vamos a tener muchas enfermedades, muchos dolores de cabeza, vamos a tener muchos pleitos, vamos a tener muchas cosas negativas en nuestra vida. Cosas que el Eterno no nos mandó, sino que nosotros mismos estamos yendo por ese camino. Y creo que el Creador quiere todo lo bueno para nosotros, pero a veces nosotros vamos por caminos equivocados, porque no nos analizamos en nuestras acciones. Santiago 1.3, la carta de Jacob 1.3, un poquito más atrás de donde leímos, dice, permítanme, es 1.13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, dice, el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de vuestra propia concupiscencia es seducido y atraído, y entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Concupiscencia tiene que ver con deseos, con los deseos. Entonces, cuando cedemos a nuestros deseos, estos crecen y se vuelven más exigentes y potentes y comienzan a afectar el juicio y el razonamiento de una persona, ejerciendo cada vez más influencia y dominio sobre él. Y eventualmente el deseo se convierte en el amo y la persona se convierte en el esclavo, hasta que llegó un punto donde hace cosas que son destructivas y completamente en contra de los intereses personales. Saben que esa persona
a veces llega a un punto donde pareciera ser que perdió la voluntad. A través del proceso, él puede pensar por qué no tiene el control, como un adicto que está adicto a la droga. Quien necesita la droga, el deseo se vuelve tan fuerte y demandante que es necesario un esfuerzo sobrehumano y ayuda de otras personas para poder salir de esa condición. Esos deseos no comenzaron así. Esos deseos comenzaron poco a poco. Siempre fue poco a poco hasta que ya se perdió totalmente el control. Eso es lo autodestructivo del instinto natural cuando no se limita a través de las cuestiones de la escritura, del razonamiento, del acercamiento a Dios, del trabajo personal. La verdad es que, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué el Eterno nos creó de esta manera? La verdad es porque el Eterno nos dio un regalo que es el libre albedrío, y ese libre albedrío, el poder de decidir a dónde te vas a rendir. Y muchas personas piensan, yo hago lo que quiero, a la hora que quiero, en el momento que quiero. Y la verdad es que no es así. Las personas hacen lo que su instinto natural les dicta y están rendidos a su instinto natural. ¿Cómo a la hora que quiero? No, comes a la hora que el instinto natural te dice que comas. Es que yo hago esto, yo hago aquello a la hora que quiero. No es así. ¿Por qué? Porque están rendidos a su instinto natural. En otras palabras, rindieron su libre albedrío a ese instinto natural, a esa inclinación al mal. Y saben, ¿por qué les digo esto? Muchas de las veces la gente piensa y realmente una persona que ya está dominado por el instinto natural tiene libre albedrío verdaderamente. Imagina que saco un billete de 100 pesos y te digo, te lo doy si metes la mano al fuego. ¿La meterías la mano al fuego? Creo que no. Bueno, te voy a dar 1,000 pesos porque metas la mano al fuego y la dejes ahí. No lo harías. Bueno, te voy a dar 10,000 pesos si metes la mano al fuego y la dejas ahí. No lo harías. ¿Tienes libre albedrío? ¿Tienes libre albedrío? Puedes decidir meter la mano al fuego, sí o no. Pero no la vas a meter porque eso es algo que obviamente tienes claro que es autodestructivo, ¿verdad? Entonces, entre estos dos instintos hay un libre albedrío, hay quien toma una decisión. No, obviamente no vamos a meter la mano al fuego. La respuesta es que sí tenemos libre albedrío para decidir si metemos la mano al fuego, pero no lo haríamos. Esto quiere decir, libre albedrío no se refiere a un libre albedrío teórico, sino a un libre albedrío que se puede, son cosas que se pueden hacer. El libre albedrío práctico, en donde los dos lados son tentadores. ¿Quién no quisiera estar cerca de Dios? Pero lamentablemente el ser humano quiere estar cerca de Dios sin esfuerzo. Y toma mucho esfuerzo, como les dije. ¿Quieres ser una mala persona? Solamente déjate llevar. ¿Quieres ser una buena persona? Tienes que hacer mucho esfuerzo. Y es que la verdad eso es lo que vale en este mundo, el esfuerzo que hagamos por ser mejores personas. Tienes la opción, no en teoría, tienes la opción dentro de ti de ser una mejor persona, de buscar al Creador, de acercarte a Dios. Tienes la opción, siempre la tendrás. ¿Por qué? Porque tienes el poder de elegir. La verdad es que las instrucciones que el Creador nos dejó para la vida, su Torá, su escritura sagrada, eso es lo que nos va a ayudar en este conflicto interno, ¿verdad? La verdad que esta lucha, esta batalla llamada vida, para permitirle al hombre ganar en esta batalla, el Eterno nos ha dado un programa para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro crecimiento personal, un medio para fortalecer tu alma que es divina y sacarla adelante. El método es la Torá, las instrucciones para la vida, el sistema final de autoperfección,
La Torá es el proceso, la guía que cultiva el lado espiritual del hombre, permitiéndole dominar su instinto natural. Está repleta de mandamientos: no codiciarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tantos mandamientos, no odiarás, tantas cosas que hay, que podemos estudiar y que podemos darnos cuenta realmente a través del estudio, que sí podemos nosotros superarnos en la vida y que sí podemos tomar decisión. Claro, hay personas que están tan dominados por su instinto natural que necesitan ayuda y que necesitan la ayuda de otras personas para poder salir de donde están, pero eso no comenzó así, les digo, comenzó poco a poco. Sin embargo, sí hay una forma de salir adelante siempre si te lo propones, con la ayuda del Creador y estudiando su escritura sagrada. Podemos nosotros salir avantes en esta lucha, en esta guerra. ¿Saben? Es bueno fortalecer esas dimensiones espirituales del hombre para que se vuelvan dominantes en nuestra vida. Y cuando el hombre sigue el sistema de estas instrucciones para la vida, su alma se nutre y se llena de energía y puede sobrepasar también niveles espirituales. Depende del esfuerzo de la persona, alcanzando niveles poco a poco, creciendo, pero sí alcanzando niveles logrando cosas, tener logros espirituales en nuestra vida y poder dominar esos instintos naturales. ¿Saben? Tal vez haya personas que sí necesitan ayuda. Es bueno que nosotros podamos siempre tener esa opción de ayudar a los demás, ese deseo de ayudar a los demás. Todos en el mundo tenemos este conflicto interno. Todos estamos luchando por ser mejores personas. Todos estamos luchando entre un instinto y el otro, entre una inclinación al bien, una inclinación al mal. Aquellos que han decidido dentro de sí buscar al Creador y poder llenarse de estas instrucciones, estudiar estas instrucciones, es la persona que va a hacer que domine en algún momento de su vida su instinto, su inclinación al bien. Espero que cada uno de ustedes tenga la fuerza, la voluntad y la facultad de poder apegarse a las cosas espirituales y que vivan sanos, que vivan el bien. Acuérdense, el mal solo existe en potencia. El enojo no existe hasta que tú decidas traerlo al mundo. Las cosas malas no existen hasta que tú decidas traerlo al mundo. No traigamos más mal al mundo. Mejor dediquémonos a traer cosas buenas a este mundo. Sé que es una lucha, sé que es un esfuerzo. Esforcémonos y verán que la vida va a ser más satisfactoria y vamos a vivir más en paz. Me da gusto poder estar con ustedes, compartir una reflexión. Shalom a todos, pásensela muy bien en este Shabbat antes de la fiesta de Pesach, este Shabbat Agadol. Mucha alegría, muchas bendiciones a todos. Shabbat Shalom a todos. Nos vemos la próxima semana.